tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompaña en este inicio de semana, además inicio de mes. Es un verdadero placer que nos acompañe siempre para hacer país, un poco para formarnos nuestra propia opinión. Y en este día en particular hemos querido reservarlo para conversar sobre algo que es un problema que vivimos todos los salvadoreños, todos los días, prácticamente en todo momento. Se trata de la inseguridad que pues sobrecoge a nuestro país. Hemos tenido en semanas recientes pues terribles casos, ¿no?, de asesinatos, no solamente de adultos, sino también de niños, que ha sido bastante preocupante. Pero para hablar en general de todo el tema de la seguridad, de los esfuerzos que se necesitan en nuestro país, hemos invitado este día a Ricardo Sosa, quien es experto en seguridad. Ricardo, muchísimas gracias por aceptar y bienvenido de nuevo. Buenos días, Luis, un cordial saludo para todos los cibernautas. Dios les bendiga y a la orden con toda esta excelente entrevista a través de las diferentes plataformas. Muchísimas gracias. Por supuesto, también el agradecimiento para los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB, quienes siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo. Antes de comenzar la charla en forma, quiero también leerles algunos de los principales titulares que puedes desde ya encontrar en nuestro sitio de cronio.sb. Estos son: doble homicidio, matan a pareja de presuntos pandilleros al interior de su vivienda en Santiago, Texacuangos. Además, en fotos y en video, el conductor de un camión pierde el control y se accidenta contra una rastra en San Juan Opico. Asimismo, el gas propano presenta segunda reducción en su precio a partir de este día. Y en video, sujetos se hacen pasar por pasajeros y terminan degollando a un taxista. Uno de ellos fue linchado y entregado a la policía. Todo esto y más lo puede encontrar desde ya en cronio.sb. Ricardo, le reitero la bienvenida, qué bueno que ha podido acompañarnos. Y es que, bueno, estamos a ya 2 meses prácticamente, hoy precisamente, ¿no?, 1 de junio, para que inicie un nuevo gobierno en El Salvador. Y los retos, desafortunadamente, a pesar de que pasa quinquenio tras quinquenio, los retos parecen ser siempre los mismos, ¿no? Como que no se atienden los problemas de forma debida. Y uno de los que menos se puede ignorar sin duda es la seguridad, ¿no? Los salvadoreños estamos muy acostumbrados a ver este tema de la seguridad en lo que se nos presenta, ¿no?, que es pues el tema de homicidios. Es sin duda tal vez el delito que más preocupa, a pesar de que hay muchos otros alrededor, ¿no? Porque podemos decir que el homicidio es como donde desencadena, ¿verdad?, todo el problema de la seguridad, donde termina. ¿Por qué no primero comenzamos y nos ayuda usted un poco a entender, digamos, cuáles son los ángulos o los pilares, digamos, más fuertes sobre los que descansa o que fortalecen todo este tema de las pandillas, la inseguridad, la zozobra que tienen los salvadoreños? ¿Por dónde, digamos, se nutren, ¿verdad?, todas estas situaciones? Lo que sucede es que la inseguridad, el crimen, continúan siendo el principal problema de los salvadoreños. En las diferentes encuestas de opinión, en la parada de bus, en los parques, en la pupusería, la gente continúa demandando seguridad, y este es el principal reto y desafío para el gobierno entrante, que exactamente estamos a 2 meses. Ya parece fácil decirlo, pues, pero en 48 horas serán 2 meses que han pasado ya de la elección y no se tienen mayores noticias sobre el nuevo gobierno. Y creo que esto no se trata si en el pasado se hizo o no se hizo. Creo que lo importante es actuar con planificación estratégica y anticiparse, porque en la medida, en mi opinión, que los funcionarios que van a tomar posesión oficialmente el 1 de junio puedan tener aproximadamente 2 meses de conocer, de tener la información precisa, información oficial, de poder incorporarlo al denominado Plan Cuscatlán, sería importante, y en mi opinión sería un tiempo valioso, al contrario que empiece en el 1 de junio, que es un día de evento, es un día de fotos, es un día de la mejor pose, de bajar cuadros en las oficinas donde llegan y poner los nuevos. El 2 de junio realmente será el primer día de trabajo, aunque los homicidios, los robos, las extorsiones y toda la tipología criminal comenzarán a contarle al presidente electo a partir del 1 de junio del presente año. Yo imagino que usted, como todos, vio al presidente electo en su gira que hizo por Estados Unidos, y específicamente el discurso que dio en la Fundación Heritage, donde
pues hizo unas promesas que son muy serias, que sin duda nos llenan a todos de esperanza de ver a alguien, un líder pues comprometido con estos objetivos, pero ya poniendo los pies en la tierra, digamos, se sabe que no es una cuestión de mera voluntad, ¿no? Se requiere muchas cosas para lograr lo que él ha propuesto. Principalmente hablaba de frenar el flujo de drogas, ¿no?, que pasa por Centroamérica. Esto lo traigo a colación porque es, digamos, parte de lo que nutre a las pandillas, nutre, digamos, también el problema de los homicidios, nutre todo otro tipo de fenómenos delincuenciales que se dan alrededor del tráfico de drogas. Hay, digamos, algo que los gobiernos actualmente no estén haciendo que se puede esperar, digamos, del nuevo gobierno. Bueno, lo primero que hay que analizar es que el presidente electo, sus primeros discursos luego de ganar las elecciones, los ha brindado en México y en Estados Unidos, no en El Salvador. Correcto. Esto creo que marca una pauta, pues, de que primero las exclusivas se las llevaron los medios internacionales que los medios locales. En segundo lugar, creo que ha puesto dos medidas altísimas y se ha comprometido, en mi opinión, en dos situaciones muy poco probables que las pueda cumplir, y todavía faltan 60 días para que sea ya proclamado como presidente en funciones, y es el hecho de que ante un foro académico de este nivel, creo que fue a decirles lo que ellos querían escuchar, pero en la campaña el ahora presidente electo, el tema de la inseguridad, el crimen, el robo, las pandillas, el crimen organizado estuvo ausente de todos sus discursos. Incluso en el plan Cuscatlán hay muy poco espacio, prácticamente de todo el componente de seguridad solo existe 5 ocasiones que se menciona la palabra pandilla o maras, y esto para mí es clave, porque no puede en la propuesta electoral a la nación mencionarla solo en 5 ocasiones y solo puntualmente como palabras, y no hay un componente específico para el crimen organizado ni las pandillas, pero allá fue a decir de que va a parar la inmigración y va a parar el tráfico de cocaína, dos fenómenos criminales que están íntimamente relacionados y que dependen del crimen organizado transnacional. Creo que ahí, pues, los asesores del señor presidente electo fallaron, porque sin duda él desconoce la realidad de la seguridad del país, pero tiene un equipo de asesores que ha estado con él por más de 1 año y medio, 2 años, desde que él quería postularse a candidato a la presidencia. Ahora ya los discursos tienen que ser muy bien meditados por el señor presidente electo. Le faltan 60 días para ser presidente constitucional y deberá de aprender a relacionarse. Creo que debe de aprender a relacionarse con los medios de comunicación, con los partidos políticos, con la oposición, con la comunidad internacional, con los organismos financieros, con los tanques de pensamiento, con la ciudadanía. El señor presidente electo tiene el gran compromiso de dejar atrás la campaña. La ganó la elección, la ganó con solvencia, la ganó sin necesidad de sprint final. En la fotografía de último minuto no aparecen sus competidores. Él llegó completamente sobrado a la meta. Ha sido un triunfo categórico, contundente, y eso le representa a él la gran responsabilidad de que esos más de 1.4 millones de salvadoreños están esperando que él cumpla sus promesas, su propuesta electoral, pero también los que no votaron por él será el presidente, y esto le conviene y le demanda al señor presidente electo convertirse en estadista, comenzar a trascender, y por primera vez que podamos tener un presidente que trascienda la parte política electorera, que pueda sobrevolar las alturas de los partidos políticos y poder buscar esos acuerdos, esos entendimientos tan necesarios
para la vida política, económica y social del país, pero también para el tema de la seguridad. Es importante que él logre estos acuerdos. Posiblemente, tal vez, él no tiene un marco referencial sobre el crimen organizado y sería importante que sus asesores, sus futuros ministros, le brinden un panorama de qué sucede, porque la cocaína no solo la va a parar por mar, tiene que pararla por tierra y por aire, y él se compromete a que ya no va a pasar cocaína por El Salvador, y El Salvador tiene 3 espacios: terrestre, marítimo y aéreo. Y en el caso de los inmigrantes, creo que debe de estudiar más a fondo esta problemática que viene desde principios de la primera mitad del siglo pasado. Luego se incrementa en la década de los 60, cuando ya comienza la inmigración de salvadoreños, y junto a esto la formación de las pandillas en territorio de los Estados Unidos, específicamente en California. Por lo tanto, la inmigración no solo representa un negocio del crimen organizado transnacional, sino que también hay un principio, Luis, de reunificación familiar. Somos el único país sobre la faz de la tierra que es el 30% de su población vive en Estados Unidos. Es difícil. Sobre la continuación de las políticas, es algo que yo veo con bastante interés, porque en los últimos meses el director de la policía, Howard Cotto, ha insistido, con algunas estadísticas en mano, pues, de que el fenómeno de los homicidios, como le decía al principio, es el que más se usa, o por lo menos el que más tenemos en la cabeza, ¿no?, para medir el tema de la criminalidad, va a la baja, que cada vez hay menos homicidios, o sea, que existe una tendencia, por mucho que hemos tenido, digamos, algunas semanas, fines de semana, donde sí, digamos, se nota el incremento, donde los casos llaman más la atención mediática. Él asegura que la tendencia sigue siendo a la baja, como lo ha sido por más de un año ya. ¿Considera usted importante que el nuevo gobierno tome en cuenta mantener algunas políticas, algunas aristas, o en general tal vez lo que se ha planteado dentro del programa El Salvador Seguro para el plan de gobierno Cuscatlán del presidente Bukele? Lo primero que hay que decir, Luis, es que es innegable la reducción de los homicidios en los últimos 4 años. Y esa tendencia se mantiene ahora que hemos cerrado el primer trimestre del año. Se ha cerrado hasta ayer el mes de marzo con 239 homicidios. Marzo nada más. Marzo. Y el acumulado son 734, del 1 de enero al 31 de marzo 2019. Sí, ya es bastante. Yo recuerdo que en otros años, por el primer trimestre, ya andábamos por los miles, ¿no? Arriba. Hay que decir que este es el segundo mes con menos homicidios en el presente siglo. Solo seguido del mes anterior, que fue febrero del 2019. Hasta ese nivel llegamos, y todavía febrero y marzo presentan una disminución en relación a enero del 2019. El promedio diario de homicidios durante el mes de marzo finalizó en 7.7 y el promedio anual es de 8.2. Esto, dicho de otras palabras, el actual gabinete de seguridad, principalmente en el área del Ministerio de Justicia y Seguridad, está pasando el mejor momento desde que fueron electos, que no iniciaron el gobierno. La actual gestión, recordemos que el señor ministro de Justicia y Seguridad es nombrado posterior a la toma de posesión. Correcto. Luego viene la crisis del 2015 y por primera vez el Ejecutivo se encuentra abajo de cómo recibió el gobierno de Elías Antonio Saca al expresidente Mauricio Funes. Este es un dato importante porque Mauricio Funes en su gestión presidencial fracasó completamente en el tema de seguridad, llegándolo incluso a ser el padre de la tregua y autorizarla. Sí. Y el generador ideólogo de la tregua. Pero aún así, con la tregua no pudo sostener la crisis de inseguridad. El presidente Salvador Sánchez Serén y el gabinete actual recibe las consecuencias de la tregua.
y se elevan los homicidios en el segundo semestre del 2014 que iba recibiendo el actual gobierno, el 2015 el año más violento de la historia de El Salvador, y luego, después de todas estas políticas, estamos abajo de cómo entregó el expresidente Elías Antonio Saca, que finalizó su quinquenio arriba de 9 homicidios diarios. Eso es lo importante que nos permite analizar las cifras en relación al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y el Plan El Salvador Seguro. Son una iniciativa, en primer lugar, que es plural, que tiene consenso, que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia no es un grupo de expertos en seguridad, es un consejo plural donde se llega a discutir, a asesorar, a sugerir, a recomendar a la Secretaría Técnica y Ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. El Plan El Salvador Seguro es un excelente modelo, es un excelente plan integral que tiene 5 grandes componentes, y esos componentes, Luis, estén en Europa, en Asia, en África o en América, son los ejes transversales de una política integral. ¿Qué es lo que ha sucedido? El PES o Plan El Salvador Seguro ha tenido un desbalance en su financiamiento y en su presupuesto. La proyección financiera del Plan El Salvador Seguro no ha sido cumplida de acuerdo a lo recomendado por los consejeros. Y ahí es donde todavía hay las cifras. Entendería que ahí es donde entra la parte política, digamos, la decisión política. Ahí entra la decisión política y se necesita el acuerdo, la voluntad política, y es ahí donde yo creo que el presidente electo Nayib Bukele tiene una gran posibilidad de poder profundizar los cambios y acelerarlos. Para eso, en primer lugar, él deberá tomar una decisión. Mantiene el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, y al tomar esta decisión, si dice sí, automáticamente mantiene el Plan El Salvador Seguro. En segundo lugar, le dice sí a más de 60 millones de dólares que la Unión Europea está endosando para este nuevo periodo, además de otra cooperación internacional. Si él dice no me interesa mantener el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, es su decisión, tiene toda la atribución constitucional y la facultad ejecutiva para hacerlo, pero creo que... ¿cuál sería la implicación, digamos? Porque expertos de diferentes áreas han venido señalando que ese es el gran problema también de la sustitución de gobierno, digamos, el venir y deshacer todo porque no fui yo el que lo hizo, porque se asocia con una ideología diferente, con un rostro o color de bandera diferente, y entonces volvemos de cero. Y es que ese es el gran reto. Digamos, el presidente electo Nayib Bukele tiene una oportunidad histórica, porque hay que revisar ese contexto que usted nos expone. En primer lugar, estamos ante la tercera gran transición después de la firma de los acuerdos de paz, cuando gana Arena y hace el relevo con la Democracia Cristiana, un partido que dominó durante toda la guerra y antes de la guerra. Luego, la segunda gran transición fue cuando Arena entrega al FMLN, y ahora estaremos ante un tercer cambio. FMLN entrega a Nuevas Ideas. Esto lo que nos marca es lo tradicional, lo convencional es que el presidente electo Nayib Bukele diga: yo vengo con el plan Cuscatlán y este es mi sello, y lo que han hecho, bueno o malo, yo lo desecho. Esa es la historia tradicional. Exacto, el gran compromiso, el gran reto del presidente electo es posicionarse, y yo por eso decía, a un nivel de estadista, y poder decir, tengo la información. De hecho, la semana anterior le entregamos al presidente, profesor Salvador Sánchez Serén, el informe consolidado de los 3 consejos, para que ese documento más otros anexos sea el que el presidente actual le va a entregar al señor presidente electo, y él va a recibir los informes técnicos del 2016, 2017 y 2018, donde están
las diferentes tablas, los diferentes análisis, los diferentes medidores cuantitativos y cualitativos que explican cuál es la intervención en 50 municipios priorizados. El señor presidente electo puede decir: me parece que este es un buen programa, pero ha fallado, hay que fortalecerlo, y yo decido incorporar, mantenerlo, y no solo eso, lo voy a fortalecer y le voy a incorporar los elementos del plan Cucatlán. Eso para mí sería histórico y es la gran oportunidad que tiene el presidente electo Nayib Bukele. Espero yo, confío en Dios, que el señor presidente electo tomará esta decisión. Y tampoco me niego a la decisión que le corresponde al señor presidente electo de decir: a pesar de esto, no me interesa y lo que voy a ejecutar es esto. Es su decisión. Pero creo que los que estamos sirviéndole al país desde el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, le podemos proporcionar la información adicional que está en los reportes de que hay avances significativos, y lo que hace falta es, por supuesto, que él como presidente constitucional a partir del 1 de junio diga: este es mi sello, este es mi gestión, y yo voy a incorporarle al plan El Salvador Seguro, le voy a incorporar estos elementos. Posiblemente él pueda decir: no le voy a seguir llamando plan El Salvador Seguro, porque él... Eso es de lo más seguro, creo. Pero lo que hay que hacerle entender a los amigos cibernautas y a todos los televidentes y los que nos observan a través de las diferentes plataformas de estos medios es que el plan El Salvador Seguro y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia no son del FMLN. Ese es el gran error de mucha clase política y de muchos generadores de opinión en el país. Quiero pedirle a Ricardo que me acompañe por favor a un breve corte comercial. Tenemos que cumplir algunos compromisos y regresamos para continuar en este tema, y además para darle también paso a muchos comentarios que nos llegan a través de las diferentes redes sociales, que nos llegan casi siempre desde fuera del país. Qué bueno. Enseguida volvemos, por favor quédense ahí. Esto es El Salvador Today. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Qué bueno que permanece con nosotros. Esto es El Salvador Today. Continuamos conversando con Ricardo Sosa, experto en seguridad. Ricardo, hay una cuestión que quiero, antes de seguir con el tema político también, quiero también
hablar y poner énfasis, digamos, en algo que a mí personalmente me ha preocupado mucho, y es que la semana pasada vimos en una seguidilla, ¿no? Como en un espacio de 48 horas, prácticamente, bueno, hay un caso que todavía no lo tenía muy claro, pero eran prácticamente 4 menores de edad, en edad estudiantil, que fueron asesinados, es poco usual, digamos, que veamos esta seguidilla, como le digo, 4 casos seguidos en un periodo de tiempo relativamente corto. Estamos descuidando como sociedad, tal vez a nuestros estudiantes, nos los está ganando la pandilla. Lo que sucede, Luis, es que por lo menos los que estamos estudiando e investigando todos los temas relacionados a la seguridad, no nos sorprende si el segmento de las personas que están siendo asesinadas en El Salvador corresponde de los 15 a los 29 años y el segundo es de los 10 a los 14. Por lo tanto, es el segundo grupo. ¿Qué es lo que sucede? Que estos casos cubrieron la agenda de los medios y los posiciona como una novedad. Yo no encuentro cuál es lo novedoso de este tema. Si esto ha sido la historia desde la firma de los acuerdos de paz. Los jóvenes los estamos perdiendo, una generación completa, frente a nuestros propios ojos. Y nadie hace nada, no se asume el liderazgo de poder frenar todo este nivel de violencia. La primera infancia está completamente desatendida. Queremos rescatar a los jóvenes de los 12 o los 13 años hacia arriba, cuando ya en ese momento es tarde, ya han tenido muchos contactos o ya están participando activamente como colaboradores o como simpatizantes de las pandillas. Por eso hay que desarrollar una política integral que tenga este componente fundamental de la primera infancia. No podemos continuar atendiendo ya el problema cuando ya estos adolescentes están involucrados en pandillas. Y por otra parte, creo que es necesario profundizar las medidas de prevención en los centros escolares, en los institutos. Me recuerdo que el año pasado platicábamos con usted sobre una propuesta que yo he hecho durante muchos años de la policía escolar, y sigue sin atenderse este tema. Seguimos esperando que los organismos internacionales vengan a resolvernos nuestros problemas, cuando nosotros debemos y tenemos la capacidad, hombres y mujeres salvadoreños, para poder diseñar nuestras propias políticas. Yo no me voy a cansar de decir que en El Salvador tenemos la capacidad, la experiencia, el conocimiento y el talento. Pero ¿qué es lo que sucede? Los grandes tomadores de decisión no creen en nosotros. Creen más en los organismos internacionales, que lo que hacen es traer un copy-paste de otro país sin considerar el contexto antropológico, sociológico, cultural y la realidad salvadoreña, que es diferente. Dígame por qué nosotros vamos a atender el consejo de europeos cuando ellos no tienen el problema de pandillas como nosotros lo tenemos. ¿Qué nos puede decir un país de Sudamérica que está iniciando? No digo que no existan pandillas, las pandillas son crimen organizado transnacional, pero ¿por qué nos van a venir a decir los expertos de Sudamérica o de otras latitudes cómo atender a nosotros los problemas si estamos acá siendo los exportadores de esta tipología criminal? Entonces, falta que la Comisión de Estado, conformada por los 3 presidentes de los órganos de Estado, se reúna más. La última vez que se reunieron fue para las medidas extraordinarias, y después que las volvieron ley, nunca más se han vuelto a reunir, y eso no puede ser posible. Tenemos una grave crisis de inseguridad, tenemos el problema de los desaparecidos por crimen organizado y pandillas, y no se reúnen. Entonces, no puede ser que tengamos un Estado tan tortuga y tan indiferente al dolor de los salvadoreños.
Desafortunadamente parece que así es. Me permito, Ricardo, como le dije en el bloque anterior, compartir algunos comentarios y preguntas que nos llegan desde diferentes partes del mundo a través de nuestro WhatsApp. Desde Los Ángeles, Mirna Castro nos dice: no se puede evitar el tráfico de droga si no se eliminan los elementos de gobierno que se hacen millonarios haciendo el ojo pacho a todo este tráfico. Creo que es un punto muy importante. Muy buen aporte. Desde Nueva York, Stephanie Peralta: si el nuevo gobierno no hace en sus primeros 100 días algo para eliminar a las pandillas y de una vez por todas dar seguridad al país en el 2021, le vamos a pasar más factura. Nada importa más que erradicar a esa porquería de mareros, dice. Desde Milán, Italia, saludos a Ricardo Sosa, muy interesante su análisis. Creo que Nayib debe empezar desde ya a trabajar en la seguridad, dejar de andar peleándose por tonteras con sus adversarios. Ya estamos hartos del show. ¿Qué opinión le merece al analista la actitud del presidente electo cuando pidió a liberar a los estudiantes revoltosos? Pregunta esta señora. Bueno, un cordial saludo, excelentes participaciones. Cuando uno viene a este foro hay que venir muy bien preparado porque hay una gran calidad de análisis y debates en todos los cibernautas. En primer lugar, un saludo hasta Milán, Italia. Hay que decirlo, es una población que tiene fuerte presencia de pandillas. Principalmente la MS es una pandilla que le ha encantado Venecia, Milán. Estas ciudades están con alta presencia de pandillas, igual que España, en Madrid, en Barcelona y otras localidades españolas tienen presencia de la MS. De eso estamos hablando. Entonces es importante el poder revisar. La primera participación también me parece muy interesante desde Estados Unidos porque nos ubica en este contexto. Y luego en la segunda participación de la amiga cibernauta, creo que ahí mi opinión es que hay que tener mucha prudencia y mesura. Ningún presidente va a eliminar la problemática social y criminal de las pandillas en 100 días ni en 5 años. Creo que el señor presidente electo no podrá resolver el problema de las pandillas porque es una situación cultural, transnacional, social y criminal que tiene sus orígenes previo al conflicto armado en territorio de los Estados Unidos. Luego llega a El Salvador y aprovecha condiciones de exclusión, de marginación, de pobreza, de desintegración familiar y otros factores para que estos deportados con antecedentes penales y criminales que venían a El Salvador encontraran en las pandillas criollas las condiciones para poder desarrollar toda esta mutación. Y es ya en el presente siglo cuando se da este giro y dejan de ser pandillas sociales a actividad criminal. Y en pleno 2019 es un verdadero problema criminal transnacional que pretenden alcanzar máximas ganancias lucrativas. Creo que es importante orientar que, en mi opinión, el fenómeno de las pandillas es para una solución de largo plazo. Yo creo que si comenzamos a trabajar ya, podemos controlar esta influencia en unos 20 a 40 años. Bueno, y evitar el componente criminal, pero la cultura y la parte antropológica, social, cultural, esa va a ser muy difícil erradicarla en 5 o en 10 años. Tenemos más participación, Ricardo, desde Ontario, Canadá. Nos dice Carlos Rodríguez: señor Sosa, ¿cuáles son las 3 primeras medidas que debe tomar el nuevo gobierno en temas de seguridad? Y desde San Francisco nos dice Luis González: ¿qué opina del programa Yo Cambio? Este creo que es muy importante. ¿Ha servido de algo o solo ha sido otro robo más? Pregunta. Quisiera que me lo explique, por favor. Bueno, yo creo que ¿qué debe de hacer el presidente electo y el gabinete de seguridad en los primeros 100 días? Hay muchas acciones que deberían de emprender, pero en mi opinión la primera tiene que ser ya. Antes de tomar posesión deben de estar trabajando, y ahí deberá el señor presidente electo ingeniárselas para ver cómo puede reunir a su futuro gabinete y que comiencen a trabajar ya, ad honorem, con algún tipo de viático
posiblemente requiera cooperación internacional para poder fondear, porque a no ser que ellos estén desempleados, tendrán que vivir de algo, ¿verdad?, estos 2 meses. Pero mi primera sugerencia al señor presidente electo sería que el gabinete de seguridad comience a trabajar desde ya, que comience y aproveche la mano que le ha tendido el señor presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, de llegar a trabajar con esta comisión de traspaso. Creo que pueden asistir a las reuniones del gabinete de seguridad actual sin voz ni voto, pero solo el hecho de estar ahí escuchando, recibiendo los informes, y va a depender de la buena voluntad que exista entre ambas partes para que ellos también se puedan involucrar. La segunda gran decisión que deberá de tomar el señor presidente electo es si va a continuar o no con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y el Plan El Salvador Seguro. Esto es fundamental, no solo en materia de planeación estratégica, sino financiera. Luego también viene Nos preguntamos un poco sobre el programa Yo Cambio, y creo que esto ha sido muy la evidente, tercera sugerencia es que deberá de implementar desde los primeros 100 días la propuesta del Plan Cuscatlán en las áreas de seguridad y defensa que lo plantea el plan. Y luego, en relación al programa Yo Cambio, yo quiero decirle al amigo cibernauta que en mi opinión es un programa extraordinario. Es un programa que por primera vez en El Salvador se cuenta con un primer modelo penitenciario. Yo he podido estudiar los orígenes del sistema penitenciario salvadoreño. Fueron cárceles, fueron exconventos, exescuelas, exalcaldías, donde se generó la capacidad hasta para 8,000 privados de libertad en aquel momento, hace más de 100 años. Pero nunca existió la intención de generar las condiciones para cumplir el artículo 27, inciso 3 de la Constitución, que nos habla del fin de la pena y del proceso de tratamiento y de reinserción. En El Salvador no existe la pena perpetua. Por lo tanto, debemos de generar las condiciones para preparar a los privados de libertad para su reinserción. Y eso es lo que ha logrado el programa Yo Cambio. En estos minutos es muy difícil tratar de orientarlos, pero si en otra ocasión ustedes lo estiman conveniente, podemos hablar a profundidad de este programa. Yo entendería, digamos, que el programa Yo Cambio viene a ser, y usted me corrige si tal vez no lo he entendido bien, pero un poco la forma, la mejor forma, decirlo así, de ir evacuando un poco esa sobrepoblación que teníamos en las cárceles salvadoreñas, que parecía también una olla de presión, ¿no? Era fácil imaginarse en un centro penal como Mariona, digamos. Ahora no tanto, pues, con las ampliaciones y modificaciones que se le han hecho, pero para decirle algo, entre ese y otros centros penales que, como usted dijo, tenían otra función cualquiera, algunos excuarteles también, entiendo, era fácil pensar que iba a haber una fuga masiva. Sí. O sea, entre tanta gente, tanta gente adentro, ¿verdad?, prisionera, tan pocos custodios, tan poca tecnología, digamos, esos procesos y digamos estos lugares donde además eran las pandillas o los presos los que tenían el control en realidad interno, era fácil pensar en como le digo, en una fuga masiva, ¿no? Esta forma de aliviar esa presión creo que ha venido a partir del programa Yo Cambio. Es tampoco eso es innegable. El programa Yo Cambio es tratar de animar a los amigos cibernautas, es que puedan comprender la importancia que tiene el sistema penitenciario para la sociedad. Este no es un tema como en muchos años se acarició, incluso la idea de que sería bueno que los penales se quemaran con todos los privados de libertad adentro. Creo que lo que ha demostrado el Yo Cambio es un programa que ahora es referente mundial y de Latinoamérica. El jueves de la semana pasada se inauguró el Centro de Detención Menor para Mujeres en Izalco. Tuve la oportunidad de asistir a este evento y de poder ser testigo de los cambios trascendentales en otro de los penales que he podido visitar. El viernes tuve la oportunidad de estar en el penal de La Esperanza,
donde existen más de 5.300 privados de libertad, hombres, y es impresionante el orden, la limpieza de las instalaciones, la calidad con la que están los diferentes privados de libertad incorporados a las 7 grandes áreas que contiene el Yo Cambio, y las celdas, los diferentes espacios, cualquier metro cuadrado que usted recorra del penal La Esperanza, usted lo encuentra con sus paredes limpias como las de este estudio. La población tiene el deseo de cambiar, han aprendido a trabajar, hay 29 talleres en los cuales los privados de libertad se están formando y se están preparando para un día reincorporarse a la sociedad. Importante también de que en este momento ya son 32.000 privados de libertad de los 40.300 que tiene el sistema penitenciario, que pertenecen ya al programa Yo Cambio, con 2 premisas fundamentales: el que enseña, el que sabe, enseña al que no sabe. Los mismos internos, de acuerdo a sus competencias y habilidades, le enseñan al compañero o a la compañera. Y la segunda gran premisa es combatir el ocio carcelario. La corrupción, el crimen y el control que ejercían los privados de libertad hasta hace 6 años, eso se terminó. El negocio de las famosas tienditas, todo eso forma parte de un pasado que no queremos recordar. Por eso, respetuosamente le sugiero al señor presidente electo Nayib Bukele que no solo mantenga, sino que fortalezca el exitoso programa Yo Cambio y que le pueda incorporar los elementos técnicos criminológicos que la población privada de libertad necesita para que continúe siendo esa bendición y ese oasis. Una cosa muy rápida, Ricardo, porque se nos está acabando el tiempo. El tema de los brazaletes electrónicos para rastrear, digamos, algunas personas con medidas sustitutivas. ¿Funcional? ¿Viable? Los brazaletes electrónicos así son conocidos, pero realmente son tobilleras. Estas van en el tobillo del privado de libertad al que el juez le decide asignar esta medida. No es el Ministerio de Justicia y Seguridad, no es la policía ni centros penales quien los asigna, es el juez o la jueza. Si en este momento solo se han utilizado 500, es porque los jueces todavía están conociendo de esta tecnología. Pero es una tecnología que cuenta con 2 sistemas de comunicación. El primero es a través de la comunicación de chip celular y tiene una segunda modalidad que es a través de sistema georreferenciado satelital. Se puede conocer el tiempo y la ubicación exacta con el que el privado de libertad, con el que está con medida sustitutiva a la detención, camina, o si se moviliza en transporte colectivo o en vehículo. Pero adicional, el juez establece cuáles son las limitantes de movilidad que va a tener. Si es un arresto domiciliar, solo se puede mover en el perímetro de la casa. Y si tiene la facultad por el juez o la jueza de poder salir de la vivienda a trabajar, también se tiene un monitoreo en un centro de monitoreo con el que cuenta el Ministerio de Justicia y de Seguridad, y hay un segundo centro de respaldo fuera de las instalaciones. Cuando el interno o la persona que goza de esta medida por el juez o la jueza incumple o trata de incumplir, todo es controlado en el centro de monitoreo. Si él no ha puesto a cargar la batería del dispositivo, cuando le falta un día, el centro de monitoreo se comunica y le dice: señor o señora, ponga a cargar el dispositivo. Y si esa persona no lo conecta, en ese momento entran los protocolos a través de la autoridad de la Policía Nacional Civil, y esta persona pierde el beneficio a través del juez y vuelve al arresto en un centro penitenciario. Creo que lo importante es que en El Salvador podamos comprender que existen medidas alternas a la detención provisional o al arresto. Lo que ha sido esto ha sido la norma en El Salvador, y por eso se sobresaturaron los diferentes centros penitenciarios. Ahora que contamos ya con esta política, es importante fortalecerla, porque se tiene la capacidad en este momento de hasta 2.800 tobilleras, y el sistema en una primera etapa
tiene la capacidad para tener 10.000 privados de libertad con la medida otorgada por el señor juez o juez. Entonces es una medida moderna, es una medida de primer mundo y es una medida que le genera ahorros al Estado. Más o menos el costo de un privado de libertad es de 7 a 10 dólares diarios, con la comida y con lo que eso implica en custodios, en personal administrativo, en personal de seguridad y otras medidas. Si nosotros como Estado aprovechamos la tecnología que se tiene, ese costo lo tiene la familia del interno, la alimentación, su comida, sus servicios básicos. Así que creo que es este y otras disposiciones, como está pendiente un decreto, Luis, para más de 3.500 privados de libertad de la tercera edad con enfermedades terminales. Correcto. Que no representan ya ningún peligro para la sociedad. Pero también yo he venido insistiendo en la necesidad de que las mujeres que fueron obligadas por los pandilleros a cometer crímenes se revisen y puedan recibir un indulto del Estado. Tengo una última pregunta, Ricardo, que nos llega desde San Antonio, Texas. Freddy Ruiz nos dice: señor Sosa, ¿cree usted que los mareros se pueden rehabilitar? Todo el país queremos que los fusilen, no que los rehabiliten. No creo que esas lacras se compongan. Esto, más allá, digamos, de lo florido del lenguaje, creo que también evidencia un poco, como usted lo decía, ¿no?, que todos queríamos que le dieran fuego a las cárceles y ese tipo de cosas, que sabemos que no son una solución. Pues es como, digamos, una especie de repercusión, pienso yo, de la cultura de violencia que estamos absorbiendo todos. ¿Cómo en el programa Yo Cambio, porque usted lo conoce bien, cómo en el programa Yo Cambio se hace la separación? Hay un porcentaje ahí bastante importante, creo yo, que no está dentro de ese programa, y creo que es donde precisamente están esas personas con el perfil que no les da para rehabilitarse. Yo quiero agradecer la pregunta del amigo de San Diego, ¿verdad? San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. Dios le bendiga, un cordial saludo. Es importante su pregunta en dos sentidos. La primera es que de los centros penitenciarios donde están población que perteneció o pertenece a estructuras criminales de las pandillas, solo en 2 hasta el momento se ha incorporado el programa Yo Cambio, con componentes criminológicos diferentes y otros componentes que el Yo Cambio le permite a la población privada de libertad. Por lo tanto, esto es un proceso y es uno de los aspectos que todavía el gobierno entrante le dejará el gobierno de turno le dejará al gobierno entrante para poder desarrollar. A su pregunta concreta, desde el punto de vista criminológico, hay 2 corrientes. La primera es que hay muchos miembros de estructuras criminales que, de acuerdo a la criminología y las ciencias auxiliares, están en la categoría de irrecuperables. Estamos hablando de personas psicópatas, estamos hablando de personas esquizofrénicas. Encontrar un programa que les atienda para revertir todo el mal y la criminalidad que tienen en su interior. Pero sin duda hay programas que deberían de aplicarse a esta población para bajar su nivel de agresividad, de violencia y atacar la compulsión que los llevó a cometer estos crímenes. Y luego la mayoría de población privada de libertad en El Salvador está en la condición que, a través del programa Yo Cambio, han encontrado la respuesta a los vacíos que tenían en su interior. Y le puedo decir con toda seguridad que muchos privados de libertad ahora son verdaderamente libres, a pesar de encontrarse en las paredes de un centro penitenciario. Por lo tanto, hay respuesta, hay esperanza desde la ciencia, desde la criminología, desde la ciencia forense y sus ciencias auxiliares, pero también es irónico, Luis, los que estamos en libertad promulgamos y fortalecemos porque los principios y los valores espirituales se permean en la sociedad, y se dice no, y el programa Yo Cambio tiene su componente fundamental en un componente espiritual. Entonces es irónico cómo la palabra de Dios está transformando la vida, los pensamientos y los corazones de hombres y mujeres
al interior de los penales, pero no queremos actuar con el principio de prevención. Bueno, es otro de los problemas que le quedan también al gobierno entrante. Ricardo, muchas gracias por el tiempo. Muy amable por haber venido y por cordial saludo para todos y todas. Gracias por compartirnos también sus opiniones y su conocimiento. Y bueno, estamos todos sin duda al pendientes de cómo va o qué rumbo va a tomar el nuevo gobierno en este tema, principalmente en el tema de la seguridad. Hasta aquí llegamos. Por supuesto queremos agradecer a los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB que siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo, y que recuerden, como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.